¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la migración latinoamericana con otra notable invitada, Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales, desde Ciudad de México, solo por Telesur. Leticia Calderón, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias y encantada de estar aquí con ustedes. Leticia, respecto al tema de los migrantes en días recientes, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, y leo textualmente, respecto a los inmigrantes, dijo, envenenan la sangre de nuestro país, se refiere a Estados Unidos. Nadie tiene idea de dónde vienen. Y nosotros sabemos que vienen de cárceles, de manicomios, sabemos que son terroristas. Nadie ha visto nada igual a lo que estamos siendo testigos ahora. Es muy triste para nuestro país. ¿Tu reacción? Y me parece un comentario pues muy propio del señor Donald Trump, muy peligroso, incluso aún más peligroso en el contexto de lo que está ocurriendo ahora en Israel y Palestina. Es decir, es este discurso que inflama con ignorancia, sin un sentido muy claro de lo que está diciendo, pero a su audiencia. Y el problema con esto es que obviamente saben de dónde viene la gente, por qué viene la gente y por qué va a su país. Entonces, yo lo que creo es que ya estamos viendo este discurso de campaña electoral que quiere irse hacia ese punto que alimenta mucho al electorado estadounidense, sobre todo el que apoya a los republicanos, pero también lo digo, en este contexto, con lo que estamos viendo en esta coyuntura, puede tener una efervescencia aún mayor. Me parece peligrosísimo. En el caso de la relación de los migrantes de América Latina a Estados Unidos, hemos visto que el presidente, o tu presidente, Andrés Manuel López Obrador, está convocando a una cumbre de emergencia para abordar el tema el día 22 de octubre. La pregunta es, ¿qué está pasando? Si está pasando algo diferente a lo que históricamente viene pasando con el tema migratorio entre América Latina y Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que viene pasando tiene como más tiempo que incluso las presidencias mismas en este contexto, ¿no? Lo que tenemos, no se nos puede olvidar la crisis que generó y que dejó el COVID. Eso es algo que tiene un impacto en toda la región latinoamericana, porque a partir de ahí se ha incrementado de una manera muy importante el número de personas que intentan moverse del lugar donde vivían anteriormente, del país que me digas, en la región latinoamericana. Hay excepciones, pero creo que esto podríamos decirlo casi de la mayoría de los países. Y entonces, lo que estamos viendo es que hay un intento de cambiar la retórica, la narrativa, y yo creo que ahí sí, desde el discurso del gobierno de México ha sido muy interesante ver algo que fíjate que nosotros los académicos, en mi caso, lo decíamos hace muchísimo tiempo, y era no, hay que cambiar, digamos, la forma de ver el proceso hacia las causas y dejar de culpar solamente digamos, a la última fase del proceso migratorio, sino que si tú no vas a la raíz de lo que implica la migración, no para detenerla, ¿eh? Yo creo que eso es una falsa idea, porque eso no va a parar nunca, porque es un deseo y una voluntad de quien quiera poder radicar en otro país, poder radicar en otro lugar y poder volver a su propia patria cuando lo desea. El punto acá es cuando hablamos de migración forzada, que esa es la que nosotros estamos constatando en esta época con mucho más crudeza. Entonces, el dato aquí es cómo se cambia esta lógica de hablar con los países y con los gobernantes de esos países de donde es originalmente, sobre todo en la región latinoamericana, los principales flujos de este momento. Y de este momento tenemos que son Cuba, Venezuela, Haití, y por supuesto ahí sigue siendo cada país de América, de Centroamérica, y por supuesto México, de los principales países de donde sale la población. Hay distintas razones que lo potencian, pero esto creo que hablado en corto y de frente con los responsables de cada uno de los países, pues tendría que tener, te voy a decir cosas muy concretas que incluso no tienen que ver con Estados Unidos. Por ejemplo, en el momento en que los países le posibilitan a sus ciudadanos documentación formal, oficial de su identidad, eso les permite transitar entre nuestros países, aún con todos los problemas que tenemos, y es muy, muy grave, las situaciones de mucha vulnerabilidad.
pero muchas veces personas que llegan a México y que no tienen documentos formales, tampoco pueden acreditar su situación en el país, en México. Y por tanto, se les va complicando en cada lugar. Si los países de origen, por ejemplo, acordaran dejar de evitar de darle a la gente sus documentos, facilitarles los documentos, bueno, ya las personas podrían optar, en el caso de México, de si solicitan refugio, hacerlo, pero con todo ese trámite sin tanta burocracia. Entonces, doy nada más ese ejemplo para que se entienda de qué estoy hablando cuando también las fuerzas de los países de origen tienen que sentarse y hacer un mínimo de acuerdos para alivianarles la vida a las personas que por muchas razones deciden salir de sus países de origen. Volviendo a lo que tú decías al principio y decías, esto hay que verlo desde sus orígenes, desde sus raíces, en perspectiva. Aquí lo que hay consenso entre más de un analista, muchos analistas, que acá, en definitiva, los migrantes, ya sea en América Latina y lo estamos viendo también en Europa, son las víctimas y no los victimarios. Cuando tú vives en Estados Unidos, cuando tú vives en Europa, el fenómeno del migrante para el ciudadano de a pie comienza en el momento que pasa su frontera. Todo el contexto por qué llega a su frontera, eso está absolutamente ignorado y entonces vienen los Donald Trumps del planeta a decir que envenenan la sangre. Pero a esto tiene, volviendo entonces a sus orígenes, a la raíz de esto, también el consenso que en el caso de los latinoamericanos y muchos africanos, acá la esencia es una migración económica y todo eso es consecuencia del comercio que, llamémosle así, lo califican como libre, pero en realidad el problema es que no es justo. Es decir, acá hay un tema de explotación de fondo con líderes de cada uno de nuestros países latinoamericanos y de los países africanos, en donde esos líderes están al servicio de ese comercio injusto que termina explotando a la gente y forzándola a emigrar para transformarse también para muchos analistas en la esclavitud moderna. Esa sería, te pregunto a ti, esa sería realmente la esencia de esto y lo que estamos hablando, la segunda parte, como tú decías, los papeles, puede ser la segunda fase, pero la esencia es por qué llegan y por qué se transforman en la esclavitud moderna. No, tienes toda la razón y como lo planteas, yo seguiría ese mismo guión. Solo añadiría algo que creo que también tenemos ya que rebasar y es el hecho de que muchas veces vemos este tema de la migración por las nacionalidades de los países y acotado un poco en la idea de que, bueno, al final de cuentas, las situaciones de los países, de los gobiernos, son parte de lo que tiene que ver con lo que alimenta la migración forzada. Y sin embargo, aquí tenemos también una cuestión transnacional, de los, digamos, de los intereses transnacionales, los capitales transnacionales, de los cuales las élites de nuestros gobiernos son absolutamente cómplices. Y nosotros lo vemos en el caso de México, por ejemplo, temas muy delicados, hoy se discute en mi país, temas como el de la minería. Y entonces las principales fuerzas son las que justamente se apropian, desplazan, desabastan, toda la situación donde las poblaciones acaban siendo desplazadas forzosamente, que al mismo tiempo pueden constituir parte de la migración internacional. Entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Era culpa solo de la intromisión de otro gobierno o también todo el entramado legal que tenemos muchas veces en nuestros países, en toda América Latina, ha favorecido de una manera tan artera, y tú lo decías de África y lo incluyo, porque lo que estamos viendo en este momento es como hay también voces que alertan sobre lo que ha sido una explotación histórica en términos de una, digamos, de un saqueo que no podemos negar como parte de un escenario más amplio que explica este tipo de migración forzada, forzadísima. Ahora, de ahí a que también hay cosas y datos como muy concretos que además incrementan este tipo de experiencias. Yo mencioné el COVID y no podemos dejar de decirlo, pero digo, porque de repente la pandemia nos ha pasado y todo, pero fue un momento de tal emergencia, paró la migración, digo, no totalmente, pero hubo un detenimiento de ese flujo y de repente volvió a darse y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces también las consecuencias económicas de cómo se trabajó esa pandemia en cada lugar, cómo pudieron salir o no, y lo que dejó
también es parte de lo que ha incrementado la movilidad en este momento, sobre todo en el caso de América Latina. Te invito a hacer entonces, Leticia, una pequeña pausa. Estamos hablando con Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales, directamente desde Ciudad de México, sobre el tema de la migración. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Leticia Calderón directamente desde Ciudad de México. Leticia, doctora en Ciencias Sociales. Hablamos del tema de la migración. Hay un tema filosófico, Leticia, ¿el tema de la migración es un tema social o es un tema político? Bueno, la migración es no solamente social, político, económico, creo que fíjate, es uno de estos procesos humanos que expresan una cantidad digamos, de situaciones, y yo no diría que es un proceso natural al ser humano, porque los seres humanos en el momento en que lograron asentarse y lograr digamos, una bonanza y un bienestar en el lugar donde radicaron, se constituyeron como las grandes civilizaciones. El tipo de migración que hoy vemos es realmente resultado del modelo económico que tenemos, es decir, un modelo en el cual aquellos que no son útiles para el mercado laboral, que no necesariamente se incorporan de la manera deseable para ese modelo en ese momento, bueno, pues son exportables, y te estoy hablando no solo de lo que ahora se llama trabajadores esenciales, ¿no? A raíz de la pandemia se empezó a hablar mucho de esto, es decir, trabajadores a lo mejor de más bajo salario o de menor escolaridad. No, en cualquier campo tú lo puedes ver, y esto te muestra el principal dato de la migración, que es la expresión de la desigualdad. La migración lo que muestra es esto en su parte más cruda, porque es quien finalmente no pudo incorporarse. Te digo, hay que ser siempre cuidadoso porque hay experiencias que se tratan de mostrar también como muy exitosas, y lo pueden ser en términos de lo económico, pero no desde otro discurso en el cual al final de cuentas sí tuvieron que enfrentar grandes, digamos, situaciones de penuria o de dolor o de nostalgia, que es parte de lo que también acompaña un proceso migratorio. Entonces, ¿qué es la migración? Deja tú filosófica, es psicológica, es emocional, es una forma de ser seres humanos en este momento del planeta. México, elecciones presidenciales en junio del año próximo. Estados Unidos, elecciones presidenciales en noviembre del año próximo. Dos países fronterizos en donde, por ejemplo, en Estados Unidos viven decenas de millones de mexicanos, y el tema de migración es un tema siempre latente en la relación entre ambos países. ¿Cómo tú eventualmente anticipas que puede estar jugando desde el punto de vista de elemento en las campañas electorales de ambos países? Es un momento de mucha tensión, porque mira, lo que tenemos es realmente un escenario en el cual en Estados Unidos se empieza como a cerrar, ¿no? Este discurso duro. Mencionaba yo que la coyuntura de lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Medio Oriente, va a incrementar ese discurso bélico. Y los estadounidenses sabemos muy bien que la industria favorita de ese país es la industria bélica. Entonces, para ellos es el mejor negocio que podría estar ocurriendo, y por tanto, eso se va a alimentar. Y en el marco de las elecciones, para nosotros eso es peligrosísimo, porque tú lo decías bien, nosotros somos la principal frontera de Estados Unidos en términos del intercambio y el principal corredor migratorio del planeta. México tiene la diáspora más grande fuera de su país y concentrada en Estados Unidos de todo el planeta, y es 12 millones de mexicanos más sus hijos y sus descendientes constituyen una comunidad enorme que se ha alimentado cada vez más el vínculo con nuestro país de origen, y por tanto pues juega y también le afecta este intercambio y esta relación. Lo que hemos visto también es que estos años, con el presidente López Obrador a la cabeza, pues ha habido dos momentos fuertes, porque primero estaba Donald Trump y después de Biden, y en ambos
pues el presidente mexicano ha ido navegando, como decimos, ha logrado entender más o menos las personalidades, no solo, digamos, psicológicas, sino políticas, diplomáticas, de cada uno de los grupos y tratado de tener el menor costo, aun cuando el costo en términos, digamos, del dolor para la población que transita, que es migrante en un territorio como el mexicano, no ha sido menor, hay que decirlo. Pero el tema es que en esa relación, siempre complicada porque es muy asimétrica, es completamente asimétrica, lo que tenemos es que también México ha logrado mucho, entre otras cosas porque el momento mexicano tiene una solidez económica que lo protege, también tiene una situación de mucha legitimidad en términos del gobierno y por tanto la posibilidad de que ese tránsito a una sucesión vaya a ser como, bueno, efervesciente, va a ser muy, muy, muy dinámica, muy movilizada porque los mexicanos somos así, pero, y digo, incluyo a los mexicanos que están en el extranjero porque también están movilizados y tienen hoy derecho a votar en su país de origen, pero esto va a ser un rasgo importante para que también consolide no solo un proyecto político, sino un tipo de gobierno que tenga la fuerza política y del respaldo frente a un Estados Unidos que depende cómo se dé también ese proceso, podría darle paso a un gobierno otra vez más conservador de lo que de por sí lo son, ¿no? Porque nosotros no hacemos una distinción categórica entre republicanos y demócratas para efectos de quién es más conservador. Bueno, claramente los republicanos en un sentido, pero para efectos de la relación, más bien son los estilos, ¿no? Entonces, creo que va a haber fuertes tensiones, pero afortunadamente, yo lo digo, con el presidente López Obrador, que ha tenido esta capacidad de adaptarse, entender y también no envalentonarse. Sabes que había mucho esa preocupación al principio, porque López Obrador es un presidente fuerte, de carácter, pero también tiene este pragmatismo de entender que no se pueden pelear ni todas las peleas al mismo tiempo, ni ganar todas. Entonces, este año va a tener esa virtud, ¿no? De tenerlo como el que está liderando y al mismo tiempo, bueno, el presidente en jefe y por tanto el que mantiene la relación con Estados Unidos todo este periodo de transición hacia un nuevo gobierno en mi país. 3.000 kilómetros de frontera común, 4 estados en Estados Unidos lindan con México y entonces a la Donald Trump él solucionaba el problema de la migración poniendo un muro, como veíamos en Israel, un poco el mismo principio. En realidad habló mucho, se construyó poco y nada, y ahora resulta de que hemos visto que recientemente sale Biden a decir que como ya los fondos para la construcción de un muro estaban asignados, tenía que seguir construyendo algo. ¿Cómo lees tú, digamos, que se monta ese caballo de la construcción del muro? Eso cayó como un balde de agua en México, sobre todo porque era exactamente el día en que iba a haber una cumbre entre altos funcionarios de Estados Unidos con México. Entonces, bueno, cayó como ya sabes, esto de que dices, bueno, nos rompieron el pastel aquí, ¿no? Pero lo importante fue que hubo una aclaración diplomática de estas de las que necesitan ser salidas para que no se quedara todo el tema ahí, más allá de cómo lo vamos a dar el seguimiento, eso créeme que lo vamos a hacer, pero lo que se dijo es, bueno, esto ya venía y legalmente hablando se tiene que ejercer porque es un mandato y tú sabes muy bien, lo conoces a profundidad, todo lo legal, cómo tiene su propio ritmo y en Estados Unidos hay que cumplirlo. Pero el presidente de México, que tiene esta habilidad impresionante también para tratar de no solamente mantener el optimismo, sino darle la vuelta a los temas, a veces a su favor, pero este punto es muy interesante y nos dijo, bueno, es muy probable que frente a un mandato legal, lo que también un gobierno como el de Biden, en el que él dice confiar y vamos a tenerle fe de que al final de cuentas quieren lo mejor y comparten con nosotros el discurso de que hay que ir a la raíz de la migración, bueno, lo que va a ocurrir es que van a por ahí construir algo o destinar ese dinero en términos de lo que pueda ser pues más política de inteligencia, ¿no? Para los muros. Lo que es cierto, Jorge, es que hoy la frontera mexicana está más cerrada, mucho más, digamos, con personas a la espera, limbo migratorio, y no podemos ser inocentes de no entender que el momento crítico que ocurre a muchos kilómetros de acá
va a llegar a nuestras fronteras, porque es la historia de la... Yo siempre les digo, geografía es destino y nosotros somos la geografía junto a Estados Unidos. Entonces, esto implica una preparación porque más allá de si pueden o no pasar, y seguramente habrá nacionalidades que puedan cruzar, eso pasa, porque Estados Unidos, esa es otra parte del mito y de la hipocresía. Decir que no puede ya con los migrantes, pero abre sus puertas, la cierra en beneficio de su propio mercado laboral y de sus intereses geopolíticos, lo sabemos perfectamente. Entonces, hoy lo que tenemos es una situación muy crítica, pero también un momento en el que, digamos, ese muro podría tener no físicamente su representación, pero de que va a estar ahí y está, basta ir a la frontera de México con Estados Unidos para ver la cantidad de militares y digamos, de infraestructura que existe en ese lugar. Hablábamos más temprano, también lo mencionábamos más temprano, el tema en Europa. Veíamos entonces que la migración sigue siendo un tema candente. Estamos viendo también claramente un avance de la derecha, de la extrema derecha en Europa, en donde otra vez los migrantes son justamente, en vez de las víctimas, son los victimarios y los victimarios son las víctimas, y se trata entonces de atender este problema. Básicamente la sugerencia es deportándolos a sus países de origen, y el discurso o la retórica también incluye a nosotros tenemos que contribuir a crearles condiciones para que no tengan que salir. Es decir, la hipocresía para muchísimos analistas es que se encargaron durante siglos de crear las condiciones para que llegaran entonces a Lampedusa, por ejemplo. El tema que te quiero preguntar es ese avance de la derecha y la extrema derecha que estamos viendo en Europa, en donde definitivamente la migración es uno de los temas al cual le pegan con toda la fuerza. ¿Tú lo estás viendo o lo estás detectando que puede ser o es una tendencia dentro de las Américas? Mira, yo creo que siempre hablar de América Latina como un todo es complicado, ¿no? Porque yo veo grandes diferencias entre nuestros países y en términos de los momentos, incluso políticos que estamos viviendo. Y en ese sentido, este avance de la derecha y de la ultraderecha ha sido una constante, sin lugar a dudas. Sin embargo, como que hay matices y con el tema migratorio se matiza aún más, porque la realidad planetaria tiene que ver con un cambio demográfico muy notorio, muy importante, que es irreversible, primero, y que implica no que haya una baja de población, pero sí hay un reacomodo que va a llevarnos este siglo. Y por tanto, mucho del discurso que es hoy pataleo de esa ultraderecha se muerde la lengua, porque al final tú ves a los europeos hablando de que no quieren a esta población, que sí, pero la requieren de manera, digamos, de emergencia, hasta para cuidar a sus propias madres. Y lo que tenemos es que, bueno, obviamente cierran y abren, y yo por eso, la palabra que para mí es clave en el tema migratorio es esta hipocresía planetaria, en la cual, al final de cuentas, de lo que se trata es de aprovechar al máximo una fuerza de trabajo vulnerable, no documentada, que te permita explotarla 10 veces más. Y lo que tienes ahí es que esto explica por qué posponen políticas de integración claras, por qué no vienen derechos políticos junto con derechos a la permanencia. Es decir, el escenario que estamos viendo ahorita es, por un lado, esta derecha, ultraderecha y hasta el centro, si me empujas un poquito, sumamente hipócrita en el sentido de ver con prurito, o ver con desdén a la parte de los migrantes, sin entender que hay este reacomodo demográfico y económico. Te lo digo, incluso en el caso de México, siendo un país que tiene una edad promedio aún de jóvenes, estamos saliendo ya de lo que constituye nuestro bono demográfico, pero hay ya lugares donde hay necesidad de mano de obra. México. Y por tanto, pero entonces, ¿por qué se van? Bueno, porque eso es el mercado laboral, y porque seguir creyendo que lo que acota las fronteras nacionales es todo lo que explica la realidad humana, pues es parte del mito de nuestro modelo que tiene, digo, varios siglos, claro, pero que hay que también repensar, porque las diásporas constituyen la idea de que las nacionalidades
no importa dónde estén, ¿no? No importa dónde estás, tú sigues perteneciendo a esa cultura, a esa herencia, y la transformas, la modificas, la adaptas, pero es como una realidad que se repite cada vez más. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que tenemos como cada vez más evidencia de cómo estos mercados, cómo estas políticas no se adaptan porque no quieren adaptarse. El caso de Europa es como todavía más contundente. Bueno, aún más contundente es Asia, ¿eh? Olvídate, países como Japón, como mismo China, con sus más de 1.200 millones de habitantes, pero tienen ya un asunto de demografía interesante que es clave para entender el tema de la migración. Y por tanto, una relectura y un nuevo acuerdo internacional, no te puedo decir cuándo, pero es urgente, porque al final de cuentas, aceptar eso permitiría, por ejemplo, un mayor intercambio de personas. Te voy a decir, en el caso de América Latina, el hecho mismo de que nosotros tengamos visa entre nosotros, pues es un sinsentido. No, la hermandad latinoamericana y somos hermanos y nos queremos, pero nos pedimos visas para entrar a los países. Eso tendría que estar en la mesa el 22 de octubre de parte de todos los países que se sienten y yo entiendo el conflicto con Estados Unidos, lo entiendo, y que hay que negociar y el pragmatismo, y como yo te dije, para mí López Obrador lo ha hecho genial en ese campo, pero eso no quiere decir que México no pueda hacer mucho más en términos de su propia región latinoamericana, aún con esta necesidad de jugar a tres pistas, ¿no? Con un pragmatismo que también hay que reconocer. Pero te lo digo, en el caso de población que ha llegado a México, ya estamos por casi el 500,000 de personas que tienen de los últimos años, una visa de refugiado, humanitaria o de refugiado, pero esto no implica que se pueden integrar las personas porque no tienen la certeza, y la documentación se puede prolongar muchísimo tiempo. Son cositas, pero le cambian la vida a la gente, y por tanto, ojalá estén en la mesa el día en que se reúnan todos estos, sean los gobernantes o quienes sean los representantes de ellos, para hablar fuerte y claro, que eso sí le falta a América Latina, sentarse y decir realmente lo que podemos hacer como región. Leticia Calderón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, Jorge, y gracias, un abrazo a todos.